Muy buenos días, espero que todos estéis súper bien para abordar nuestra temática del día de hoy, evolución histórica de la evaluación educativa, según la nomenclatura propuesta por Buba y Lincoln. Esta se caracteriza por cuatro fases o generaciones, la cual es llamada la generación de la medición. Más adelante veremos por qué es llamada así. La segunda generación, la generación descriptiva. La tercera generación, donde hubo una toma de decisiones, por lo cual se le conoce como generación del juicio. Y una cuarta generación constructivista, que se le llama de esta manera porque tiene en cuenta los referentes pedagogos contemporáneos de la época, como sería el señor Tyler. En el periodo, en la primera generación, la generación de la medición, nacen los intereses por medir características humanas, lo cual serían útiles hasta nuestros días para el reclutar personal de nuestros ejércitos. Esta acreditación de test estandarizados como instrumentos de medición y evaluación nace a principios del siglo pasado. Luego está la segunda generación, la generación descriptiva, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, con el señor Tyler, es decir, nace junto con las escuelas, y él establece que la evaluación se basa en objetivos y hace una diferencia entre evaluar y medir en 1930, perfeccionando la generación del periodo Tyleriano. En la tercera generación, en el periodo de la inocencia, Estados Unidos incrementa la práctica de la evaluación del personal docente y la evaluación educacional. Esto quiere decir que había muchas escuelas basándose en el modelo de Tyler para hacer sus evaluaciones, pero no había, y se hizo evidente que los docentes necesitaban ser evaluados también. Eso es en el periodo del realismo. Se comenzó a profesionalizar en esta tercera generación la evaluación. En la cuarta generación, el periodo del profesionalismo, la evaluación toma un auge como profesión. Relaciona la evaluación con la investigación y el control. El periodo de autoevaluación, un proceso de autoevaluación que estimule la metaevaluación, considera como orientadora y formativa del proceso. Aquí podemos ver un cuadro de diferencias entre la primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación, aunque en algunos autores dividen estas cuatro facetas en 6 subfacetas, las cuales son nuestros subtítulos en la diapositiva. Encontramos diferencias que en la primera generación se asume el positivismo de las cosas físico-naturales, es decir, que es de interés medir características humanas. En la segunda generación, Tyler acuña el término de evaluación educativa. En la tercera generación, la evaluación se asocia a la toma de decisiones, por eso se conoce como la generación del juicio. Y la generación de la evaluación, se produce una eclosión de modelos de la evaluación y dotando a los docentes de muchas herramientas evaluativas, instrumentos evaluativos. Esto sería todo. Gracias.